Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 5. Voy a dar lectura a esta porción de la palabra de Dios. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta enorme bendición que nos das de poderte adorar en este lugar y de escuchar tu palabra. Queremos encomendarnos a ti, me encomiendo a ti y suplico que uses tu palabra poderosamente, que uses mi vida al exponerla, ¿sí? Que tu Espíritu Santo, Señor, haga penetrar la palabra en esta mañana. Señor, que Cristo sea exaltado, que tu reino sea extendido, que tu evangelio sea proclamado. En Cristo Jesús oramos. Amén. El nacimiento de la esperanza. Esta es la primera parte de una serie de predicaciones, hermanos, y una de las manifestaciones más claras de que los seres humanos vivimos en un estado moral y espiritualmente caído es esa tendencia humana de querer dominar a otros seres humanos, ya sea en lo individual o ya sea a nivel de pueblos y de naciones. La historia de las civilizaciones es una historia constante de pueblos fuertes y poderosos queriendo dominar a pueblos débiles e indefensos. El ser humano quiere dominar a otros seres humanos. Y todo esto es el fundamento de la guerra. En la ética del reino de Dios, en la ética del reino de Cristo, hermanos, nosotros los cristianos creemos en la paz. Y creemos, como dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pacificadores. Y una de las cosas que traerá el reino de Cristo cuando sea implementado definitivamente, sea consumado aquí en la tierra, hermanos, será la paz duradera. El fin de la guerra y de la opresión. Y antes de iniciar, hermanos, esto es muy importante que nosotros sepamos. Está Isaías profetizando el anuncio del Mesías. Pero hay tres elementos que nos habla Isaías acerca de ti y de mí. Jesús vino al mundo porque quiere llevarte, en primer lugar, de las tinieblas a la luz, de la tristeza al gozo y de la opresión a la libertad. Vamos a ver el primer punto, hermanos. Isaías 9 del 1 al 2. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo, escuche esto, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hermanos, la palabra luz en la Biblia siempre se utiliza como símbolo de la presencia de Dios. Y cuando usted lea andar en luz, ¿sí?, significa andar un estilo de vida que refleja vivir bajo la presencia de Dios. Este pueblo, aquí se habla de un pueblo que andaba
en tinieblas. Pero curiosamente, hermanos, Isaías no está hablando de un pueblo pagano, de un pueblo idólatra. Isaías está hablando del pueblo del pacto, el pueblo que recibió la ley, el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios. Ese pueblo, hermanos, andaba en tinieblas. ¿Cómo puede ser? Nos preguntamos. Nosotros conocemos a Jehová, nosotros conocemos al Dios de Israel, somos el pueblo elegido. ¿Por qué Isaías habla de esto? Porque no es por una cuestión de haber nacido étnicamente en un pueblo que uno entabla una relación con Dios. Tú puedes haber nacido en una familia cristiana. Puede ser que tus padres haya sido pastor, tu papá. Puede ser que incluso vengas de varias generaciones de cristianos, pero haber nacido en una familia cristiana no necesariamente te hace haber nacido ya en una relación con Dios. Hay muchas familias cristianas de herencia cristiana que a lo largo de generaciones han llegado a perderse. Y es muy triste ver vidas de personas que desde pequeños vinieron a la iglesia, estuvieron expuestos a la palabra de Dios y una vez creciendo se alejaron y vivieron en tinieblas, lejos de la presencia de Dios. Pero ¿a quién se refiere Isaías cuando dice la que está ahora en angustia? ¿De qué está hablando Isaías? ¿Quiénes eran la tierra de Zabulón y de Neftalí? ¿Cuál es esa aflicción de la que está hablando, ese toque liviano sobre las dos tierras de Zabulón y Neftalí? Bueno, mis hermanos, los profetas, una de las características de los profetas es que normalmente ellos, cuando hablaban del pueblo de Israel, de la nación de Israel, la personificaban con una figura femenina llamada la hija de Sión. La hija de Sión era una referencia a la nación de Israel, el pueblo del pacto. Pero cuando Isaías profetiza, hermanos, este pueblo ya estaba dividido. Ustedes saben, se dividió en reino del norte y reino del sur. Isaías profetizó en el reino del sur. Pero está haciendo referencia a un acontecimiento que a él le tocó en vida. Cuando Isaías estaba ejerciendo su ministerio, ocurrió algo en el reino del norte. Quizá lo más terrible que haya ocurrido en la historia de Israel desde que poseyeron la tierra prometida. Y es que fue justamente en el año 733 a.C., y usted lo puede ver esto en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 29, que Tiglat-Pileser III, emperador de Asiria, llegó y conquistó el reino del norte, un reino que no tuvo un solo rey temeroso de Dios. Ninguno solo. Fueron cada vez de mal en peor, hasta que la ira de Dios se consumó y los llevó cautivos. De ese evento está hablando Isaías. Vamos a ver en Segundo de Reyes. Les invito a ir, hermanos, juntos. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 29. Y si alguien llega ahí antes que yo, puede leerlo. Segundo de Reyes 15, 29. En los días de Peka, el rey de Israel. ¿Puedes silenciar tu micro? Sí. En los días de Peka, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gijón, a Bet, Macar, Janoa, Sedet, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó a cautivos a Asiria. Ahí dice Galilea claramente. Galilea, claramente la tierra del norte. Bueno, de este evento está hablando Isaías, de esa aflicción que le vino cuando no había transcurrido mucho tiempo cuando esto había ocurrido. Eran tiempos de gran oscuridad para la nación de Israel. Y aunque políticamente el reino del sur y el reino del norte estaban separados, hermanos, y eran de hecho enemigos en tiempos de Isaías, pues en realidad era el pueblo del pacto. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Ellos habían salido de Egipto con mano poderosa y había sido el receptor de las leyes divinas. Y ahora estaba
en obscuridad. Isaías está anunciando que ese tiempo de oscuridad un día habría de terminar. Ese tiempo de angustia, ese tiempo de sombra de muerte, no sería para siempre. Ya hemos visto, hermanos, que Dios ha escogido la luz para representar su presencia en la revelación bíblica. Y la luz, bueno, ustedes saben, hermanos, que cuando Dios crea este universo, lo primero que crea, la luz. La luz es parte, de acuerdo a la ciencia, es parte de la radiación electromagnética. Y esta puede ser percibida por el ojo humano. De hecho, algunas sustancias, hermanos, al absorber la luz, llegan a sufrir cambios químicos y utilizan la energía que la luz les transfiere para alcanzar niveles energéticos. Es la base de lo que nosotros llamamos y conocemos como la fotosíntesis, hermanos. La vida en este planeta es posible gracias a la luz, a que Dios creó la luz. Así como la luz física es necesaria para la vida en la tierra, hermanos, la luz espiritual, la luz de Cristo, es básica para nuestra relación con Dios. El día de hoy, la humanidad está sumida en graves problemas, hermanos. Uno ya no quiere ni ver las noticias. Guerras, incremento de la violencia, opresión, injusticia, un deterioro y daño al planeta que Dios creó. Un ataque directo y frontal a la institución familiar, familias desintegradas y el secularismo. Todo esto, mis amados hermanos, es una descripción de que este planeta, fuera del ámbito de la iglesia de Cristo, está bajo oscuridad, está bajo tinieblas, y son las tinieblas las que dominan a la humanidad. Pero quizá en el ámbito individual esta sea la descripción de la vida de muchos que nos escuchan hoy. Amigo que nos escuchas por internet y que sigues esta transmisión, puede ser que tu vida refleje mucho de esto, de estas tinieblas, de esta ausencia de Dios en tu vida, de esta ausencia de la presencia de Dios. Y quizá, si eres honesto y honesta, puedes decir que tu vida hoy está en oscuridad. Déjame decirte, la promesa del nacimiento de Jesús es una promesa de esperanza para ti. Y es la promesa de que la luz llegará a tu vida. Vayamos a Juan 8:12. Vean cómo Jesús dijo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Amen. Él es la luz de tu vida. Esa presencia de Dios que tu vida necesita para tener significado es la presencia de Cristo. Primera de Pedro 2:9, también vayamos juntos. Hablando el apóstol Pedro, bajo el Espíritu Santo, dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel, escuche esto, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú hoy estás en Cristo, por la gracia de Dios, tú fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. No ames más las tinieblas. No ames más la ausencia de Dios en tu vida. Deja que Cristo sea el rey y el gobernante en tus decisiones, en tus planes, en tus deseos, en todo lo que emprendas. Has pasado de tinieblas a la luz admirable. De hecho, las tinieblas eran nuestra identidad antes de estar en Cristo. Ahora vayamos a Efesios 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eran ustedes tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Qué identifica tu vida? Si tú eres cristiano, ¿qué identifica tu vida? ¿La luz de Cristo? Aquí en Efesios se nos llama
anden como hijos de luz. Y está nuevamente, ven el paralelo entre Isaías y Efesios. El pueblo que andaba en tinieblas. Y Pablo dice, anden como hijos de luz. Andar, ¿qué significa? Estilo de vida. Tu manera de vivir. Tus hábitos, todo lo que hacemos todos los días debe reflejar la luz de Cristo. Pero también el traslado, ese traslado glorioso que trajo la venida de Jesús, no solamente es de una vida de oscuridad a una vida de luz, sino también es un traslado de una vida de tristeza a una vida de alegría. Hermanos, los cristianos creemos en un Dios alegre, en un Dios gozoso, en un Dios que procura y desea nuestro gozo, pero que también es un Dios que se sabe gozar. Hablando, hermanos, de los profetas, y todos conocemos este pasaje de Sofonías, es un canto de los jóvenes, desde mi época de jóvenes, ¿verdad? Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová se gozará sobre ti con cánticos. Imagínense, aquí está Sofonías hablando de Dios como alguien que no solamente llenó de gozo a su pueblo cuando está consumando su reino, sino que Dios mismo se une a la fiesta espiritual y Él se goza cantando en medio de su pueblo, hermanos. Por eso los cultos de adoración a Dios deben de marcarse no por un ambiente funerario, sino de alegría. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque Cristo vive, porque nuestro Señor resucitó. Es una fiesta espiritual, hermanos. Y Dios está interesado en tu gozo. Pero no en el gozo del mundo. El mundo ofrece un gozo temporal, pasajero, engañoso. El verdadero gozo es el que trajo Jesucristo. Regresemos a nuestro pasaje base en Isaías 9:3. Y este versículo dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Noten cuántas veces aparece la palabra alegría aquí, hermanos. Aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Hermanos, a Dios le interesa nuestro gozo. Vivimos tiempos que no nos dan motivos o razones para estar alegres. La noticia de la semana fue la identificación y proliferación, expansión de una nueva variante del COVID, ¿no? La cual ya está presente en los 5 continentes y la noticia fue que también ya está en nuestro país. Después de todos estos años tan desgastantes emocionalmente para todos nosotros, ¿cuántas pérdidas humanas ha dejado a paso esta pandemia? Sumado esto, por si fuera poco, a los graves problemas que ya teníamos como humanidad. Pobreza, miseria, violencia. Parece que no hay razones para alegrarse, pero los cristianos, hermanos, tenemos el gozo de Cristo. Dice aquí, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y aquí está hablando, hermanos, de políticas públicas que se habrían de implementar en el reino de Dios. Miren, mis hermanos, actualmente las sociedades están divididas bajo pensamientos políticos distintos. Y todos los políticos nos ofrecen soluciones inmediatas. Pero la realidad es que ningún gobierno, por más honesto que sea, por más buenas intenciones que tenga, podrá traer verdadera paz y verdadero bienestar a ninguna nación. Solamente cuando Cristo reine, Él implementará verdaderamente la alegría que tanto anhelamos. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Hoy
el reino de Dios no es una entidad que esperamos solamente en un futuro. Claro, en el futuro esperamos la consumación de ese reino, pero el reino de Dios es en el aquí y en el ahora. Esta reunión, hermanos, tanto aquí en Pirul 23 como los que están en casa conectados, es el reino de Dios expresado. ¿Sí? La iglesia de Cristo, hermanos, es el reino. Donde quiera que haya una iglesia local, ahí está el reino de Dios. Mis amados hermanos. Y podemos disfrutar un pedacito de ese cielo aquí y ahora. La alegría, hermanos, solamente está y existe en la iglesia porque Cristo vino al mundo. Noten, hermanos, multiplicaste la gente. En aquella época, el que haya muchos nacimientos era una bendición para cualquier pueblo. Por eso las estériles eran vistas mal. Claro, no estoy diciendo que eso fuera bueno, pero era un signo de una maldición, de algo negativo, un juicio. Pero cuando un pueblo tenía muchos nacimientos, hermanos, era señal de bendición. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Pero también, hermanos, la fertilidad no solamente de la mujer, sino la de la tierra. Vean, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. El que una tierra fuera fértil en aquellos tiempos era señal de bendición divina, porque era señal de que habría prosperidad. Entonces había nacimientos, iba a haber gente que habitara esa tierra, pero también la tierra iba a producir fruto, y eso era motivo de alegría. Pero también, hermanos, cuando había victorias, como se gozan cuando reparten despojos. Este es un poema profético, hermanos, que en ese contexto señala 3 elementos que causaban alegría: el incremento demográfico, la fertilidad de la tierra y el repartir un botín en una victoria bélica. Estos 3 elementos, hermanos, eran la base del bienestar de los países en aquella época, ¿sí? Hoy, ¿qué podríamos hablar? Bueno, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas, hermanos, tiene un departamento que estudia los indicadores que tienen que ver con qué hace a un país con mejor calidad de vida, ¿no? Y cada 2 años emiten un informe con la lista de los países que tienen mejor calidad de vida. Y hay 3 ejes que en el contexto actual dicen los sociólogos y economistas que eso es lo que significa hoy que un país o un pueblo tenga calidad de vida. Una vida larga y saludable, un acceso a la educación y un nivel de vida digno, ¿no? Un ingreso económico digno. Y con estos 3 indicadores se mide la prosperidad de los pueblos. Bueno, en época de Isaías eran justamente, como ya dije, el crecimiento demográfico, la productividad de la tierra y las victorias en las guerras. Hermanos, pero hay algo paradójico aquí. Se ha demostrado que el bienestar social en sí mismo, de acuerdo a estos indicadores modernos que les acabo de decir, no necesariamente produce sociedades más felices y alegres. Cuando usted puede ver y puede consultar estos informes, porque son públicos, muchos de los países con los más altos niveles de bienestar tienen las tasas más elevadas de suicidio. ¿Por qué? ¿Por qué si un país tiene mayor años de vida esperados, mayor acceso a la educación, mayor acceso a servicios eficaces de salud, por qué hay esa insatisfacción? Porque la Biblia, hermanos, nos habla que la verdadera felicidad solamente se encuentra en una relación personal con Dios. Solamente está ahí. Por lo tanto, mientras los indicadores sigan dejando fuera el aspecto espiritual de la relación con Dios, nunca van a poder hacer países verdaderamente dichosos y con un real bienestar. El nacimiento de Jesús, hermanos, trajo gozo. Vayamos a Lucas 2:10, cuando estaba un grupo de pastores, y dicen que estos pastores eran los que cuidaban el rebaño que iba para el sacrificio en el templo. Estaban ahí guardando la vigilia de la noche. Se les apareció un ángel y el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo,
Note, gran gozo que será para todo el pueblo. También en Mateo 2:10, cuando aquellos magos del oriente llegaron a Belén, dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Hermanos, la venida de Jesús trajo al mundo gran gozo. Hermanos, ese gran gozo es una realidad en nuestras vidas. Realmente nosotros reflejamos en nuestra casa, nuestra familia puede ver el gozo de Cristo en nosotros, los que viven bajo el mismo techo que nosotros. Nuestros vecinos pueden ver el gozo de Cristo. Nuestros compañeros de trabajo con los que interactuamos todos los días, o nos ven como el religioso amargado. Hermanos, el gozo es un elemento de ese fruto espiritual. Acuérdese, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo. El gozo de Cristo, hermanos. Cristo trajo gozo. Como decía hace un momento, citaba Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, hermano. Dios está presente en esta reunión. Y Dios se está gozando en este culto. Y también está ahí, en cada casa que está siguiendo este culto. Ahí está la presencia de Dios, ahí está la luz de Cristo y ahí está el gozo de Cristo, hermanos. Somos un pueblo que hemos sido trasladados no solamente de las tinieblas a la luz, sino de la tristeza al gozo verdadero. Pero también, hermanos, Isaías nos habla de otro traslado maravilloso, otro traslado hermoso, de la opresión a la libertad. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Hermanos, todos los cristianos y esta tierra gime y nosotros gemimos porque un día llegue el fin de la violencia, el fin de las guerras en el mundo. Pero aquí este es un anuncio justamente de eso. El pesado yugo, la vara de su hombro, un calzado de soldado y un manto revolcado en sangre, hermanos, son elementos que nos hablan de la opresión de pueblos sobre otros pueblos. El pesado yugo se refiere a esa imposición. Cuando un pueblo llega a conquistar a otro pueblo, le impone cargas económicas, con tributos, impuestos, hermanos. Hay una pérdida de autonomía, pérdida de libertades, etc. La vara de su hombro se refiere a la violencia ejercida por el nuevo imperio conquistador sobre el pueblo dominado. Y el calzado y el manto revolcado en sangre se refiere justamente al medio a través del cual, que es la guerra. La mayoría de las personas el día de hoy, y quizá tú que me escuchas te identifiques con esto, la mayoría de las personas hoy sufren algún grado de opresión en diferentes niveles. Algunas personas viven en su misma casa relaciones de opresión. Hay relaciones matrimoniales que están caracterizadas por la violencia, que son relaciones dañinas. Hay relaciones familiares de opresión. Existen muchas personas en el mundo en relaciones laborales también de opresión. El ser humano tiene una tendencia a oprimir con violencia y a ser autoritario sobre otros seres humanos, tener el dominio, tener el control y sentirse dueño de las vidas de otras personas. En el reino de Dios eso no existe. En el reino de Dios ese no es un valor del reino de Cristo. De hecho, Cristo vino justamente a quemar ese manto revolcado en sangre, ¿sí? Ese calzado de soldados, ¿sí? A quemar ese cetro de opresión
y a quemar ese pesado yugo, hermanos. En el reino de Dios no habrá más guerra, violencia, ni hombres dominando a otros hombres. Cristo reinando con amor y justicia perfecta a todos. Por eso, hermanos, nosotros así entendemos las relaciones en las iglesias, hermanos. ¿Sí? En las relaciones en las iglesias, hermanos, todos somos un cuerpo en Cristo. Lo hemos enseñado una y otra vez desde este púlpito. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermano? Es Cristo. Es Cristo, Jesús. Y Él nos rige con su Espíritu Santo. Nadie más. Y gloria a Dios que sea Él, hermanos. De hecho, cuando Jesús se da a conocer en su ministerio público, Él llegó a la sinagoga donde Él creció. Y se le dio a leer el rollo del profeta Isaías. Y vamos a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Note, a los pobres. Me ha enviado a sanar a ¿quiénes? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y note, y a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, Jesús está identificándose con la parte de la sociedad que más sufría de las injusticias, de las opresiones de los poderosos, los pobres. Los quebrantados de corazón son aquellos que tenían daño emocional y psicológico por toda la violencia, hermano. Y vaya que sí ha impactado en la salud mental todo el tema de la pandemia, todo el tema de la violencia que se ha desatado en muchos lugares, hermano. El tema de la injusticia. Se ha dicho, los expertos en salud pública han dicho que los principales problemas de salud en el futuro inmediato no serán infecciosos, sino serán de orden mental, relacionados con la salud mental. ¿Cuántos casos se están incrementando de crisis de ansiedad, hermanos? Se están multiplicando. En un término de 10 años se han disparado los casos de depresión, de trastornos de ansiedad, de suicidios. Y esto, hermanos, nos habla justamente de que el corazón, cuando habla de la Biblia de corazón, se refiere a la parte inmaterial de la cual estamos constituidos, hermanos. El alma, la mente. Jesús vino a sanar también esas heridas del corazón, del alma. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Sí? Toda esa gente que era la despreciada, Jesús vino por ella. El reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios, que será consumado por nuestro Señor Jesucristo, no existirá ninguna de estas cosas. Ni pobreza, ni problemas mentales y emocionales. No habrá guerras ni esclavitud. No existirán las enfermedades de ningún tipo. Y no existirá ni la explotación humana, ni la opresión. Pero si quieres, hermano y amigo, si tú que me escuchas, quieres probar el reino de Dios aquí y ahora, lo puedes experimentar en la comunidad que Él creó, llamada iglesia. Aquí está la presencia de Dios, hermano. Cristo te ofrece verdadera libertad. La Biblia habla que el ser humano, y personifica al pecado, hermano, como alguien que te esclaviza. Y el ser humano hoy vive esclavo del pecado. Jesús dijo: todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y también el apóstol Pablo, escribiéndoles a los romanos, habla de este dominio.
El pecado, hermanos, muchas personas piensan que son libres para hacer lo que quieran. Dice, yo no quiero nada con religiones, no quiero nada con Jesús, no quiero nada con la Biblia, no quiero nada con iglesias. Quiero ser libre. Pero en realidad estás siendo esclavo de ti mismo, de tus pasiones, de tu pecado. Y ese pecado, ese esclavo, ese amo que tú has decidido, al cual has decidido entregarle tu voluntad, es un mal amo que al fin te cobrará la factura. Cristo vino a darte libertad del pecado y de la muerte. Mis amados hermanos y amigos que me escuchan, el anuncio del nacimiento de Jesús. En unas próximas semanas estaremos cenando en familia, la cena tradicional navideña. Estaremos recordando el nacimiento de Jesús. Pero ese nacimiento fue profetizado por este siervo de Dios, Isaías. Y su nacimiento tiene que ver contigo. Tiene que ver contigo que nos escuchas por internet. Porque Jesús vino a llevarte de la oscuridad a la luz. De una vida de tristeza a una vida de gozo. De una vida de opresión a una vida de verdadera libertad. Verdadera libertad. ¿Cómo le hizo Jesús para darnos esta vida realmente feliz, hermanos? Él vino, se encarnó. Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, que nos era imposible. Él cumplió perfectamente la ley de Dios para que su obediencia fuese atribuible a nosotros. Y Él pagó el precio por nuestros pecados, ¿verdad? Y Él fue muerto en la cruz. Pero ese no fue el fin de la historia. Jesús resucitó al tercer día y hoy vive. Y te llama a ti, que nos estás escuchando. Él te llama a que vengas con Él, así como estás, con tus pecados, en arrepentimiento y fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y pasarás de la oscuridad a la verdadera luz de la presencia de Dios. Serás trasladado de las tinieblas a la luz, de la tristeza al gozo y de la opresión a la libertad. Cristo te llama. Cristo te ama y Él quiere ser tu rey y darte la verdadera dicha y la verdadera libertad que tanto has buscado. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, si algo necesita este mundo es esperanza. Pero la esperanza ya nació hace 2000 años en el pueblo de Belén, de Judea. Fue acostada esa esperanza en un pesebre. Nuestro Señor Jesucristo se humanó. Y en Él, Señor, tenemos esperanza de pasar de las tinieblas a la luz, de la tristeza al gozo y de la opresión a la verdadera libertad. A quienes por tu gracia nos has redimido, Señor, te alabamos y te damos gracias por tu salvación. Y por aquellos que aún no conocen esa libertad verdadera en Cristo, esa luz de Cristo y ese gozo auténtico, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo abra sus corazones y crean tu evangelio y que hoy vengan a la salvación. El resultado, Señor, lo ponemos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.